Y pues en esta mañana vamos al mensaje de la palabra del Señor el día de hoy. Hoy vamos a tener nuestro segundo sermón, la segunda enseñanza de la serie que comenzamos la semana pasada, que titulamos Yo Soy. Y en esta serie de sermones vamos a estar estudiando en el Evangelio de Juan 7 declaraciones que Jesús hizo, que comienzan con esta expresión que Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy, le dijo Dios a Moisés. Ese verbo que significa yo soy el que existo y siempre he existido. Luego Jesús usa ese yo soy y hace estas 7 poderosas declaraciones que Juan el discípulo las registró en su evangelio. Jesús dijo, por ejemplo, yo soy el pan de vida, y ese es el título del sermón en esta mañana. Lo tienen allí en sus boletines y van a poder seguir el sermón en las notas que les dejamos el día de hoy. Pero también dijo en otra oportunidad, yo soy la luz del mundo. También dijo Jesús, yo soy la puerta. Y dijo, yo soy el buen pastor. Y dijo también, yo soy la resurrección y la vida. Y dijo lo que nosotros conocemos, todos lo conocemos de memoria: yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo Jesús. Y finalmente en Juan 15 encontramos que Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir en cada uno de esos declaraciones durante todo el Evangelio de Juan, y vamos a profundizar en cada una de esas declaraciones que Jesús hizo. El propósito de predicar todas estas enseñanzas, de predicar todos estos sermones, es que podamos conocer mejor a Dios y podamos tener una mejor relación, una relación personal con Jesús, más profunda, que transforme nuestra vida, que alimente nuestra fe, que nos ayude a crecer, pero también que nos ayude a disfrutar de la vida abundante que Jesús dijo que venía a ofrecernos. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, pero esa vida abundante que Dios ofrece, que Jesús ofrece, está íntimamente relacionada, conectada con el hecho de que nosotros le conozcamos a Él y de que tengamos una relación personal con Él. Por eso el mensaje de hoy, como les he dicho, se titula Yo soy el pan de vida. Y vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 6, y allí vamos a estar desarrollando nuestra historia bíblica. Vamos a estudiar todo este capítulo. Y no sé si a usted le gusta el pan o no sé si lo puede comer, porque algunos de nosotros nos han prohibido los carbohidratos. A mí particularmente mi doctor me prohibió comer pan, me prohibió comer carbohidratos particularmente, pero tengo que reconocer que, y debo confesarles que ante algunos productos no me limito, ¿verdad? Y no me prohíbo. Hay algunas donas que son muy sabrosas. Entonces, me sentí muy culpable cuando entré a el lugar donde venden estas donas y compré una caja de 12. Después que la tenía en mi mano y la puse en el carro, dije, soy un pecador. Pero, porque no nos resistimos, ¿verdad? A pesar de que nos los prohíben. Ahora, la verdad, y aquí tenemos un doctor también entre nosotros, pero la verdad es que el pan al día de hoy, en nuestro tiempo, no es un alimento necesario para nuestra vida. De hecho, nuestros doctores nos los prohíben comer pan. Cuando lo necesitamos, cuando él necesita prohibirnos el consumo del pan, pues nos dice, eliminamos del pan de la dieta. Pero en los días de Jesús, en el tiempo de Jesús, el pan era imprescindible, y evidentemente pues era un tipo de pan diferente al pan que nosotros comemos el día de hoy. Pero para los días de Jesús, el pan era un elemento imprescindible para la dieta, y en la cultura hebrea específicamente, el pan siempre ha tenido una importancia, una connotación especial, no solamente como alimento, y lo vamos a ver. El pan era un símbolo de la vida para Israel conjuntamente con el trigo, y el pan se usaba en las ceremonias y en las festividades religiosas. Fíjense, cuando leemos el Nuevo Testamento vemos que habían dos tipos de pan en ese momento histórico. Había un pan de cebada, que era el pan que comía todo el mundo, el pan diario, ¿no? Que la gente comía porque era el pan más barato. Y los que tenían un poco más de dinero, pues entonces comían el pan de harina de trigo.
Y para los hebreos partir el pan era un símbolo de vida, era un símbolo de fraternidad. De hecho, cuando se invitaba a una persona a casa para comer, se les decía, te invito a partir el pan en mi casa. Entonces partir el pan era un símbolo de fraternidad, de amistad, de compañerismo. Pero no solamente eso, el pan era un símbolo en las festividades y en las ceremonias religiosas. Por ejemplo, en la Pascua, los judíos parten el pan. No solamente lo partían en la antigüedad, todavía los judíos siguen celebrando la Pascua y los judíos parten el pan. Y algo interesante que encontramos en el Antiguo Testamento es que en el tabernáculo, cuando Dios le dijo a Moisés que construyera un tabernáculo, luego el tabernáculo pues en la historia se convirtió en el templo judío. Salomón construyó un templo. El tabernáculo tenía dos espacios importantes, los más importantes del templo, y eran el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, donde solamente entraban los sacerdotes, había una mesa que se llamaba la mesa del pan de la preposición. Fíjense, y en esa mesa Dios le dijo al pueblo de Israel, le dijo a Moisés, que allí en esa mesa debían colocar 12 panes o 12 alhajas de pan, que representaban a las 12 tribus de Israel, representaban la provisión de Dios, pero también era un anuncio profético sobre lo que vamos a estudiar hoy, sobre la venida del Mesías. Entonces allí en el templo estaba esta mesa donde solamente colocaban pan, y este pan los sacerdotes lo reemplazaban cada día sábado por pan nuevo, y tenía un simbolismo muy importante. Entonces, vemos que el pan es importante en la escritura bíblica. Cuando vamos a estudiar el día de hoy este capítulo 6 del libro de Juan, al final, cuando Jesús, en la última cena, cuando Jesús celebra la última Pascua, Jesús toma el pan de la Pascua y le da un significado diferente. Lo recuerdan, ¿verdad? Cuando Jesús, aquella última cena que nosotros usamos ese texto bíblico para conmemorar y para celebrar la comunión o la Santa Cena, Jesús tomó el pan de la Pascua y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces el pan ha sido y es muy significativo para la cultura hebrea. Vamos entonces a Juan capítulo 6 para ir viendo lo que tenemos como historia bíblica el día de hoy y ver por qué Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Fíjense, el capítulo 6 de Juan tiene 21 capítulos y este es el capítulo más largo, son 71 versículos. Y en este capítulo encontramos no solamente la multiplicación de los panes y los peces, el milagro de la alimentación de los 5,000, sino que encontramos este sermón donde Jesús dice, yo soy el pan de vida, y explica qué significa el pan de vida. Vamos a repasar rápidamente el capítulo 6. Lo primero que encontramos en el verso 1 es la historia de la alimentación de los 5,000. Dice así, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Es decir, Jesús comienza a enseñar a esta gran multitud y mirando la cara de la gente, porque uno cuando ve la cara de la gente se da cuenta si tiene hambre. Jesús mirando la cara de la gente mientras le estaba enseñando, se dio cuenta que la gente tenía hambre y le dijo a sus discípulos que les dieran de comer. Pero allí en esa discusión, versículos 8 y 9, voy a ir solamente repasando, no voy a leer todo el pasaje. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, fue y buscó, ¿no? Cuando Jesús le dijo, denle alimento a esta gente, fue y buscó entre la gente y encontró un muchacho, versículo 9 dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebadas, es decir, el pan que se comía diariamente, el pan de los pobres, 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y pregunta a Andrés, pero ¿qué es esto para tanta gente? ¿Qué ocurrió? Jesús tomó los 5 panes de cebada y aquellos 2 pedazos de pescado y los multiplicó, hizo un milagro y alimentó aquel día 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Más adelante leemos en el verso 16 y 17,
al anochecer, después que ocurre este milagro, Jesús despide a la gente y se va al monte para orar. Y sus discípulos quedan entre la gente tratando de despedirlo, pero dice el versículo 16, al anochecer descendieron sus discípulos al mar para irse, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Recuerden que leímos en el verso 1 que estaban del otro lado del mar en Tiberias, y entonces iban hacia Capernaum. Y estaba ya oscuro, se había hecho de noche aquel día, y Jesús no había venido a ellos. Entonces ellos se metieron a la barca y comenzaron a andar. En la noche, Jesús, está el pasaje también aquí en Juan 6, donde Jesús anda sobre el mar. Vamos a leer el versículo 22, dice así, el día siguiente, el versículo 22, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que se habían ido solos. Es decir, la gente llega al día siguiente por la mañana, no están los discípulos, no está Jesús, se dieron cuenta que se habían ido. ¿Y qué hizo la gente? Se fue al otro lado para buscar a Jesús. Versículo 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Aquí comienza nuestra historia, aquí comienza a desarrollarse nuestra historia. Vamos a leer los versículos 25 en adelante. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y los pescados, ¿verdad?, de la alimentación de los 5,000, y os saciasteis. Versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y que te creamos? ¿Qué obra haces? Y le dijeron a Jesús, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Versículo 32, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Qué está ocurriendo aquí? Permítanme hacer un paréntesis para luego continuar a partir del versículo 35. Después de la alimentación de los 5,000, al siguiente día la gente va en busca de Jesús. Jesús les dice, no vienen a buscarme. Jesús conoce las intenciones del corazón de la gente. No están aquí por lo que verdaderamente interesa. Vienen porque comieron pan y pues quieren seguir saciando su necesidad de alimento. Pero preocúpense por lo más importante, que es su necesidad espiritual. Y en esta conversación, Jesús, ellos le dicen que Moisés les dio el pan del cielo y están refiriéndose al maná. Recuerdan el maná que comieron en el desierto, ¿verdad? Todos los días Dios proveía pan para que se alimentaran y se sustentara la vida. Pero Jesús, usando esa experiencia del pueblo de Israel, dice esta declaración importante y le dice, un momentito, pues no fue Moisés quien hizo que comieran pan en el desierto, fue Dios. Pero usa esto para hacer una comparación importante, una analogía, y ahora habla Jesús no del maná, el pan que comieron en el desierto, sino que Jesús le dice en el versículo 32, el pan, mi Padre os dará el verdadero pan del cielo, ya no refiriéndose al maná que comieron el pueblo de Israel en el desierto, sino al Mesías, al Hijo de Dios. Y el verso 33 dice, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan que comieron ustedes en el desierto les sustentó la vida física, su vida biológica, pero el pan que Dios da vida al mundo, y esta vida que Jesús se refiere es totalmente diferente, ya lo vamos a ver más adelante. Aquí en el versículo 35 está, en Juan 6:35 está el sermón de Jesús. Jesús dice, yo soy el pan
de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús no ha dicho esto antes. Lo voy a leer una vez más. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ellos están pensando en el maná del desierto, pero ahora Jesús le está hablando del pan de vida, y Jesús dice que quien coma, el que venga a mí, quien coma del pan de vida, nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed jamás. Versículo 26, mas os he dicho que aunque habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Se da cuenta que ya no está hablando de una vida biológica, física, sino vida eterna. Y dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces Jesús predica este gran sermón en la sinagoga de Capernaum y está hablando al pueblo judío y presenta esta poderosa declaración y dice que Él ha descendido del cielo. Yo soy el pan que he descendido del cielo. Y esta declaración, esta verdad se repite una y otra vez durante todo el sermón, durante todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y Jesús está usando la metáfora del pan para explicar una verdad espiritual poderosa. Jesús está usando esta imagen para ilustrar una verdad importante. Está hablando de su propia naturaleza, está hablando de su obra que iba a venir a hacer en el mundo. Y Jesús lo que está diciendo es que Él, Jesús, es el pan que ha descendido del cielo para dar vida al mundo. Por eso Jesús dice, yo soy el pan de vida. No el pan de alimento físico, no el maná que comieron en el desierto los israelitas. Y ellos entendieron perfectamente porque sabían y entendían de la venida del Mesías y conocían de la vida eterna. Y Jesús le está diciendo a ellos, yo y solamente a través de mí, por medio de mí, ustedes pueden tener vida eterna. No hay otra manera. No hay otra manera de tener vida eterna sino a través del pan de vida. Entonces cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, allí en sus notas, ¿qué es lo que Jesús está queriendo decir? ¿Qué es lo que Jesús está enseñando acerca de Dios y acerca de estas verdades y cómo esto impacta nuestra relación personal con Él? Número uno, Jesús cuando dice yo soy el pan de vida está hablando de la provisión divina del pan. Está hablando de la provisión divina del pan. Jesús dice yo soy el pan de vida y está diciendo yo soy tu alimento. Yo soy el verdadero alimento de tu alma. Y en este pasaje observamos varias características sobre la provisión de este pan por medio de Dios. Y otra vez, cada vez que yo diga de este pan, estoy hablando de Jesús, porque Él dijo, yo soy el pan de vida. Cuando Jesús habla del pan de vida, está hablando de sí mismo y de lo que Él venía a hacer por la humanidad. Entonces, lo primero que vemos allí es que este pan que Dios ha provisto, este pan de vida que Jesús dice que Él es, yo soy el pan de vida, es preexistente. Allí está en sus notas, el pan es divinamente preexistente. Y Jesús repite una y otra vez el tema de la encarnación en este pasaje. Una y otra vez, mire lo que dice que el pan descendió del cielo. Y otra vez, cuando Jesús habla del pan, está hablando de sí mismo. Y dice el versículo 32, Juan 6, Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y Jesús está comparando el maná y nos da a entender que el maná representaba de alguna manera o era un simbolismo en el Antiguo Testamento que hablaba de la futura provisión de Dios para sostener la vida. No sé si lo pueden ver, pero en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto,
si no comían, desaparecerían, morirían en el desierto. Dios les dio alimento, caía pan del cielo en forma de hojuelas y recogían todos los días, y todos los días había provisión. Dios les sostuvo. Y esta provisión, lo que Jesús está diciendo ahora en Juan capítulo 6, es que esta provisión era un simbolismo de lo que un día Dios iba a proveer. Jesús dice: yo soy el verdadero maná, el verdadero pan del cielo, la verdadera provisión de Dios. Y sigue diciendo: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ya vamos a ir a esa palabra vida otra vez. Jesús está diciendo, no es el pan que alimenta, y sí sustenta la vida física, pero vas a morir de todas maneras con ese pan. Es el pan de vida que provee vida eterna. Pero aquí, una vez y otra vez, Jesús está hablando de la encarnación y de la preexistencia de Jesús. Versículo 38, porque he descendido del cielo, dice Jesús. Versículo 41 y 42, la gente comenzó a murmurar y decían, unos y otros se decían, ¿por qué Jesús había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo? Y decían, versículo 42, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, del cielo he descendido? Y aquí hay un planteamiento que pareciera tonto, pero ya ustedes se van a dar cuenta cuán importante es lo que ellos están preguntando. Ellos están diciendo, nosotros conocemos a María, su madre, y conocemos a José el carpintero. Ese es el hijo de José y de María. ¿Cómo puede decir que él descendió del cielo? ¿Cómo puede decir ahora que es el pan de vida y puede dar vida eterna? Versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Una vez más, Jesús está diciendo que Jesús, el pan de vida, es preexistente, y está enfatizando el hecho de la encarnación. Versículo 48 en adelante, Jesús dice una vez más, repite la expresión, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el pan en el desierto, en el maná del desierto, y murieron. Hablando de sí mismo, es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo, una forma diferente de expresar el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora tiene un poco más de sentido, ¿verdad? El pan del que me estoy refiriendo es mi sacrificio, que será entregado en la cruz del Calvario. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo. No es como el maná que ustedes, sus padres, sus antecesores, comieron en el desierto y murieron. El que come este pan del que Jesús está hablando, vivirá eternamente. Entonces Jesús, en todo el pasaje, ha estado explicando claramente que Él es preexistente, que el Verbo de Dios descendió del cielo. Jesús está afirmando una y otra vez en este pasaje la encarnación. Y así comienza el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y ese principio, como Juan trazando una línea de tiempo, ese principio que Juan se refiere en el versículo 1, es el mismo principio de Génesis, capítulo 1, versículo 1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Juan pone en la línea de tiempo, el versículo 1 de Juan 1:1, lo ubica en la línea de tiempo de Génesis capítulo 1, versículo 1, y dice, el Verbo de Dios existía antes de la creación. Hermanos, ¿qué quiere decir todo esto? Que Jesús no es un ser creado. Jesús no es un ser creado que comenzó a existir en un momento en la historia de la humanidad. Y es importante entender esto, la pregunta que hicieron, si este es el hijo de María
y hoy pudiéramos plantearlo como una pregunta teológica. Si este es el hijo de María y José, si nosotros lo hemos visto crecer entre nosotros, ¿cómo dice él entonces que es el pan del cielo? ¿Cómo dice él que ha descendido del cielo? ¿Y saben por qué es una pregunta teológica? Porque Jesús, es cierto, María quedó embarazada, Jesús nació en Belén de Judea, pero eso fue el acto de encarnación. Jesús no comenzó, y hay un error que muchas veces nosotros como cristianos podemos tener, y ver a Jesús, al Jesús histórico, el que nació en Belén de Judea, el hijo de María y de José, es el Dios eterno preexistente. No podemos pensar que el que nació hace 2000 años atrás, Jesús histórico, es el Salvador. No sé si me estoy explicando correctamente, pero ese Jesús que nació hace 2000 años atrás, el hijo de María y de José, ese niño que existió es el Dios encarnado. Dios se vació y se hizo hombre. No significa que Jesús comenzó a existir, que el verbo de Dios comenzó a existir el día que María quedó embarazada. Ya existía. Si el Jesús que murió en la cruz, y lo voy a plantear de esta manera, si el Jesús que murió en la cruz del Calvario, que nosotros conocemos, el Jesús histórico, hubiese nacido en Belén de Judea y hubiese comenzado su existencia ese día, nuestra salvación no tendría ningún fundamento, porque Jesús sería un ser humano como cada uno de nosotros. El milagro de la salvación está en la encarnación, no en el sacrificio. Voy a decir eso una vez más. El milagro y la seguridad de nuestra salvación no está en el Calvario. Ese es el resultado. Está en la encarnación. Porque si el Jesús que muere, y lo voy a explicar fácilmente, Jesús no murió, no fue la única persona que murió en la cruz del Calvario en toda la historia. Es más, con él murieron otras 2 personas. Entonces, no es el sacrificio lo que le da valor a la sangre derramada. No es la cruz lo que le da valor a la sangre derramada, es quien estaba colgado en aquella cruz. Quien estaba colgado en aquella cruz era Dios encarnado, Dios hecho carne, el verbo de Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Voy a decir eso una vez más. Si el hombre que murió en la cruz del Calvario, entre aquellos dos malhechores, era un hombre común y corriente, como todos los seres humanos, entonces nosotros no tenemos esperanza de salvación. Nuestra salvación se fundamenta en que aquel hombre que murió colgado en un madero, al lado de 2 malhechores, no era un ser humano común y corriente. El apóstol Pablo habla de Jesús y habla del nuevo Adán. No viene como heredero de la naturaleza humana, se hizo humano para venir y habitar entre nosotros. Pero no, y por eso el milagro de la concepción virginal, el milagro de la concepción virginal de Jesús no es por María, porque haya sido virgen. No tiene nada que ver con María. El milagro de la concepción virginal es el hecho de que Jesús no es el resultado de la unión entre un óvulo y un espermatozoide humano. Todos nosotros aquí conocemos eso, ¿verdad? Para que un niño comience a crecer, para que se geste la vida en el vientre de una mujer, se requiere la unión de un espermatozoide y de un óvulo, ¿verdad? Para poder producirse la vida. Eso no ocurrió en el vientre de María. No hubo un óvulo de María, no hubo un espermatozoide de ningún ser humano para que se produjera la vida. La vida se produjo milagrosamente en el vientre de María por la obra poderosa del Espíritu Santo. Y eso hace que el sacrificio en la cruz tenga valor. Porque Jesús no fue el único que murió cruelmente. Hubo gente que murió peor que Jesús. La crucifixión de cabeza era peor que la crucifixión de cuerpo como Jesús murió. Y algunos de los discípulos murieron de cabeza. Si el peso del cuerpo colgando de la cruz comprimía el pecho y la persona podía no solo desangrarse, sino
morir de un infarto, solo imagínense puesto de cabeza y toda la sangre corriendo hacia el cerebro. ¿Cómo podía morir la persona? Es decir, la muerte de Jesús no fue la única muerte cruel que los romanos podían infligir. El valor de la salvación, voy a decir esto una vez más, no está en el sacrificio en la cruz. El valor está en quién se sacrificó en la cruz. Y quien se sacrifica en la cruz es el Hijo de Dios, preexistente, que existía desde la eternidad. Y espero que eso quede claro en esta mañana. Y esa es la afirmación que Jesús está repitiendo una y otra vez en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 3. Jesús dice, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús había salido de Dios y a Dios iba. En el versículo 28 del capítulo 16, Jesús dice una vez más, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Y Jesús, orando por sus discípulos en Juan 17, dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces, lo primero que hay que entender en esta provisión divina del pan es que el pan que Dios provee, la provisión de vida para la humanidad, es Jesucristo preexistente, ese verbo de Dios eterno. Jesús no es un ser creado, Él vino a la existencia para darnos vida. Lo segundo es que este pan enviado de Dios, esta provisión de Dios, tiene un propósito. Y Jesús lo repite esto una vez también, una y otra vez más, ahí en el capítulo 6, que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Versículo 38 de Juan 6, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús vino a este mundo con un propósito y dice el versículo 39, y este es el propósito o esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40, y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces hay un propósito claro en que el Hijo de Dios, el pan de vida, haya venido a este mundo. Y el propósito de Dios era enviar a su Hijo y atraer a la humanidad a Jesús. Ese es el propósito de Dios. Y ese sigue siendo el propósito de Dios, el plan de salvación para la humanidad. Y es el evangelio que predicamos, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces no es el mensaje de un predicador, es el mensaje de la cruz, es el mensaje de Jesucristo, es el plan de salvación para la humanidad. Dios envió a su Hijo a este mundo para atraer a los seres humanos a Él. Y número 3, no solamente es preexistente y tiene un propósito, pero también tiene una promesa. Este pan enviado tiene una promesa. Y dice así el texto bíblico en el versículo 32 y 33. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. La promesa de enviar al Mesías es que la humanidad pueda tener vida. Pero la palabra que se usa allí en ese texto bíblico no es el término bios, del cual nosotros tenemos la palabra biología. No habla de la vida natural, de la vida biológica. Es el término griego zoe, que significa vida espiritual. El término vida, bios, significa vida biológica. El término zoe significa vida espiritual, vida eterna. Entonces la promesa del Padre, enviar al pan de vida, al Hijo, es dar vida espiritual a la humanidad. Y Él, Jesús, es el único pan de Dios. Es el único pan vivo, el único pan de vida, el único que ha descendido del cielo y es la única fuente de vida para el mundo. Versículo 40, Juan 6 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Es el mismo
palabra que leímos anteriormente, pero ahora aquí el escritor bíblico explica de que esa vida a la que se refiere no es la vida biológica, no es la vida natural, sino que es la vida eterna. Y en el versículo 47, una vez más, lo dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Número 2, allí en sus notas, cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, ¿qué quería que aprendiéramos? A que aprendiéramos no solamente que Dios provee el pan del cielo, sino que la humanidad necesita apropiarse del pan. Número 2, allí en sus notas, la apropiación humana del pan. Cuando Jesús declara y dice, yo soy el pan de vida, está diciendo, el Padre me ha enviado con el propósito de atraer a la humanidad al Salvador para dar vida eterna al mundo. Versículo 32 dice así: y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, una vez más leyendo estos textos, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios, y lo que quiero que noten aquí es lo que está en el versículo 34, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y probablemente a lo que ellos se estaban refiriendo no era lo que Jesús exactamente estaba explicando de la vida espiritual y de la vida eterna. Es muy probable que ellos estuvieran hablando del pan físico que sacia el hambre, que el alimento físico que sacia el hambre. Querían pues que el pan que satisface el hambre físico, pero Jesús no está hablando de un pan que satisface el hambre física. Jesús le dice, versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Se da cuenta de la respuesta de Jesús? No es el pan que satisface el hambre física, no es un alimento físico. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Jesús está hablando de la vida eterna, no de alimento que satisface el hambre física. Y lo primero que vemos en este pasaje de cómo la humanidad debe apropiarse del pan es que la primera respuesta que Dios espera de la humanidad es que vengan a Jesús, es venir a Jesús. Y este es el mensaje del Evangelio que predicamos: ven a Jesús, vengan a Jesús. Este es el mensaje del Evangelio que predicamos. Jesús es el camino para acercarnos a Dios. No hay otra manera de tener vida eterna sino a través de Cristo. Jesús dijo, Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el versículo 37 de Juan 6 dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Jesús está con sus brazos extendidos, esperando que la humanidad venga a Él. Y ese es el mensaje que predicamos. Ese es el mensaje del Evangelio. Jesús extiende sus brazos y nos dice que vengamos a Él. Y esta es la predicación del Evangelio. Vengan a Jesús. Vengan a Jesús. ¿Y qué significa venir a Jesús? Conocer a Jesús, tener un encuentro personal con Él, escudriñar las Escrituras, conocer lo que Él dice. Necesitamos venir a Jesús, pero hay una segunda respuesta que Dios espera de cada uno de nosotros. No solamente venir y conocer y saber de Jesús, sino que la segunda respuesta es creer. Es lo que dice versículo 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, esa es la primera respuesta, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces no es solamente venir y explorar y ver, sino que hay que creer. Hay que creer. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y dice el versículo 47, el que en mí cree tiene vida eterna. Y es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, una vez más,
Dios envió a su Hijo. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, está diciendo, la segunda persona de la Trinidad ha venido a este mundo, y lo explica Juan de esa manera. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y ha venido a este mundo para atraer a la humanidad a Dios, para acercar a la humanidad a Dios. Pero nosotros necesitamos creer. ¿Qué significa creer? Significa depositar toda nuestra fe y toda nuestra esperanza en Jesús como único y suficiente Salvador. Eso significa creer. Toda nuestra fe y toda nuestra esperanza de vida eterna, depositarla en Jesús. Hermanos, amigos, no hay otra manera. No hay otro camino. No hay otro Salvador. No es una doctrina, no es una idea, no es una filosofía, no es una iglesia. Es Cristo. Jesucristo es el único Salvador. Solo teniendo una relación personal con Cristo podemos tener vida eterna. Permítanme ilustrarlo de esta manera. El día que nosotros partamos de este mundo y vayamos a la eternidad, ¿saben? Hay dos lugares en la eternidad. Lo único que determina que usted y yo vamos a ir a la presencia de Dios no es cuánta ofrenda dimos en una iglesia, no es cuánta bondad expresamos a los pobres, no es cuán buena persona yo fui, no es nada de eso. El único motivo, la única razón de que el día que yo parta de este mundo y vaya a la presencia de Dios se llama Jesucristo. No mi ética, no mi moral, no mis buenas obras. Nada me lleva a la presencia de Dios. Solamente la presencia de Cristo en mi vida garantiza que un día estaré en la presencia de Dios por toda la eternidad. Voy a decir eso una vez más. El día que nosotros partamos de este mundo, y un día nos vamos a ir, si hay algo que tenemos seguro es que un día nos vamos a ir. El día que vayamos a la presencia de Dios, el día que vayamos a la eternidad, lo único que nos garantiza ir a la presencia de Dios es una sola cosa: Jesucristo. Su sacrificio en la cruz del Calvario nos garantiza salvación. Una vez más, no por la forma en que murió. Jesús, los romanos pudieron haber usado cualquier otra forma para acabar con la vida de Jesús. Tenían muchas formas de martirio. Pudieron haber usado otra forma para martirizar a Jesús, para hacerlo sufrir y darle muerte. Lo que importa no es la cruz, lo que importa es quién colgaba de aquella cruz y qué sangre se derramaba por la expiación de los pecados de toda la humanidad. El Hijo de Dios colgó de un madero y derramó su sangre por ti. Tomó tu lugar, tomó mi lugar. Lo que dice el texto bíblico es que Dios cargó en él, en ese momento, Dios cargó en él mi pecado y su pecado. Y Jesús pagó por tus pecados en la cruz del Calvario. Por eso no son mis buenas obras. No es mi buena conducta, no es mi ética, no es mi moral lo que me garantiza que un día iré a la presencia de Dios. Es el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Y nosotros, todo ser humano, tiene que responder a eso. No es automático. Y necesito decirle eso en esta mañana. No funciona automáticamente. No funciona que el sacrificio de Jesús nos salvó a todos y ya. No funciona así. No funciona de esa manera. La palabra de Dios dice en el versículo 8 de Romanos, capítulo 10, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Este es el mensaje del Evangelio. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, si vienes a Jesús y sabes y conoces que Él es el Hijo de Dios y que Él es el que quien estaba colgado en el madero era el Dios encarnado. Si
tienes ese conocimiento y confiesas que Él es el Hijo de Dios. Pero hay una segunda condición, dice, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, tendrás vida eterna. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo quiero hacerles una invitación muy especial en esta mañana. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de un día decirle a Jesús, Señor, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que colgaste de un madero y derramaste tu sangre por mis pecados, tomaste mi lugar en la cruz. Yo hoy pongo toda mi fe y toda mi esperanza, que un día estaré en la presencia del Padre por tu sacrificio, no por mis obras, no por mi conducta, no por mi moral, no por mi ética, solo pongo mi esperanza en tu sacrificio en la cruz. Yo quiero invitarle a tomar esa decisión el día de hoy. Si usted nunca ha orado y le ha dicho, Señor Jesús, yo quiero poner toda mi fe, toda mi esperanza en ti, en tu sacrificio, yo le invito a que en esta mañana vamos a inclinar nuestros rostros y quiero invitarle en esta mañana a que ore en su corazón y le diga, Señor Jesús, yo quiero recibirte en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y si usted quiere tomar esa decisión en esta mañana, le invito a que se ponga de pie, porque la palabra del Señor dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y le invito a que se ponga de pie allí donde está, incline su rostro y ore conmigo para recibir a Cristo. Y dígale, y si usted ya lo recibió, póngase de pie para acompañar a aquellos que en esta mañana se ponen de pie para decirles al Señor, y cierra sus ojos allí donde está y dígale, Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, enviado a la humanidad para salvarnos, que eres el Dios encarnado que se hizo como uno de nosotros, el Dios preexistente, el Dios creador, el Verbo de Dios que se hizo carne y vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario para tomar mi lugar y derramar sangre por el precio para pagar mis pecados. Por eso hoy yo decido poner toda mi fe, toda mi esperanza en ti. Yo creo en tu sacrificio y te confieso como Señor y Salvador de mi vida. Te pido que entres a mi corazón en esta mañana y te hago mi Salvador y mi Señor. No voy a depender para la vida eterna en mi conducta, en mi moral, en mi ética. Voy a depender solo en el sacrificio. Mi fe solo estará, no en ninguna religión, no en una iglesia. Mi fe estará solo puesto en el sacrificio del Hijo de Dios en aquella cruz. Señor Jesús, te recibo en mi corazón en esta mañana. En el nombre de Jesús, te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, que me selles con tu Espíritu Santo, la promesa de tu Espíritu Santo, que es la garantía de la herencia, de que un día estaremos en la presencia de Dios por toda la eternidad. Gracias, Señor Jesús, por perdonar mis pecados. Gracias por limpiarme. Gracias por pagar un precio por mi maldad. En el nombre de Jesús, gracias por venir a mi corazón y salvarme. Gracias, Señor. Amén y amén.